que nos va a contar y nos va a derribar mitos sobre la conquista de América. Apasionante. Te Excelente escuchamos. la música. No, Carlitos está con el guiño musical. Entre los eclipses. Inspirado. Entre los eclipses. Y ahora, con la conquista. Esta canción de Vangelis, de 1492, Conquista del Paraíso, una gran película de Ridley Scott, si mal no recuerdo. Muy bien. Bueno, para comenzar, de alguna manera hablar de lo que significó la conquista de América, ¿verdad? El programa pasado hablamos del Día de la Raza, ¿verdad? Que es 12 de octubre, y cómo de alguna manera se intenta derribar ese mito, que es el mito del encuentro de dos mundos, del Día de la Hispanidad o del Día de la Raza. Y bueno, vamos a contar un poco, a meternos adentro de lo que fue la conquista de América y los porqué de la conquista de América, ¿verdad? De alguna manera todos sabemos, y creo que es Vox Populi, el tema de que Cristóbal Colón, un genovés, Cristóforo Colombo, no salió en busca de América. De hecho, el mismo nombre de América va en contra de lo que fue el descubrimiento, entre comillas, de Cristóbal Colón. América viene de Américo Vespucio. Podemos empezar por ahí. Bueno, ¿quién fue Américo Vespucio, verdad? Américo Vespucio fue un navegante que llegó posteriormente de Colón y que circunnavegó el sur de América. ¿Qué tanto antes? Américo Vespucci, no, después. Después, de Colón. ¿Qué tanto después? Américo Vespucci lo habrá hecho unos 20 años después. Pero ¿qué pasa? Américo Vespucio lo que hizo es escribir un libro que llamó Nuevo Mundo, Mundus Novus, en latín, que fue patrocinado por la familia Medici y que fue, de alguna manera, distribuido en Europa. Entonces, la gente cuando leía sobre América, leía en realidad sobre el Nuevo Mundo, leía Vespucio, las vivencias de Vespucio. Por lo tanto, de alguna manera, algunos cartógrafos comenzaron a ponerle América. ¿Vespucio no era cartógrafo el mismo también? No. Sí, pero en realidad no directamente. Claro. Él hizo una serie de mapas, pero lo que más hizo fue contar lo que vio. Bien. Y entonces, de lo que contara, ahí quedó el nombre América, que era un nombre que nada le gustaba a los españoles. Los españoles le llamaban Reino de Indias. Y eso está relacionado justamente con esa búsqueda. ¿A dónde iba Cristóbal Colón? Cristóbal Colón iba a las Islas de la Especiería, también conocidas como las Indias, que no quiere decir que sea la India en particular. Las Indias, hablamos de muchas islas en las cuales de alguna manera se explotaba lo que era la vainilla, el clavo de olor, el jengibre, que obviamente en aquel momento eran preciados, eran comprados por la clase alta europea, ¿verdad? Entonces, Cristóbal Colón genera un plan que primero se lo presenta a los reyes portugueses. O sea, podríamos estar hablando portugués en este momento perfectamente. Pero los reyes portugueses, ¿verdad? Enrique el Navegante para adelante, de alguna manera estaban muy habituados a lo que era la cartografía, a lo que era la navegación. Por lo tanto, le dijeron que no. A continuar con lo convencional. Le dijeron que era un mal plan. Porque, ¿qué pasa? Uno puede llegar a las Indias, ¿verdad? A través del mar Mediterráneo y lo que era Oriente. Pero, ¿qué pasa? Esa carretera estaba cerrada por los turcos otomanos, ¿verdad? Los turcos otomanos poseían toda la zona del norte de África, la zona de Medio Oriente, y no es que no los dejaran los europeos, les cobraban muchísimo. Claro. ¿No? Los turcos eran un imperio que estaban mano a mano, disputando comercio, disputando soberanía con Europa. Disculpa capaz que mi ignorancia, pero en aquella época también se creía que donde estaba el horizonte el mundo terminaba abruptamente, es decir, había también toda una incertidumbre y un terror a abordar otros horizontes, ¿no? Por ese motivo, sí. ¿No? O sea, pero, y Colón pasa? los convencía que justamente no iba a pasar. Tenemos que dividir lo que puede ser el vulgo, el pueblo, la gente, la mersa. Mersa es una palabra denigrante que se utiliza en esa época, ¿no? Pero el vulgo, el pueblo. Y por otra parte, lo que puede ser la intelectualidad, que está relacionada indefectiblemente con la iglesia. ¿Está? Los dominicos, todos tenían de alguna manera intelectuales muy importantes, bastante de fuste. Y entonces, ¿qué pasa? La mayoría del pueblo creía lo de la chatura de la tierra. Y lo que eran los mitos, los monstruos, cómo se sostenía esa torta frita o ese plato que era la tierra. Pero ninguna persona que se preciara de intelectual creía eso. O sea, desde Eratóstenes, los griegos ya habían calculado que la Tierra era esférica y habían calculado... O sea, ya era una clase dominante la intelectual que le hacía creer a la mersa cosas que no eran. No sé si es que le hacía creer, ahí ya me suena conspirativo, pero en realidad lo que sucede es que ya los griegos tenían una cuenta de la circunferencia, 40.000 kilómetros, la había hecho Eratóstenes, bueno, después alguna vez contaremos la historia a través de unos pozos y unos palos y el reflejo del sol, y había calculado, sin haber viajado más que hasta Alejandría,
la circunferencia de la Tierra, pero bueno, ¿qué pasa? Después de la caída del Imperio Romano, después que fue la crisis de la Alta Edad Media, se pierde gran parte de ese conocimiento de los griegos y de los romanos. Leo, volvamos a la travesía al puerto de Palos y empecemos a hacer pelota al relato oficial. Muy ¿Qué bien, te parece? entonces, de alguna manera, lo que sí convencía a Colón basándose en Toscanelli era lo siguiente. Ellos, digamos, los dominicos, que son los que lo escuchan en Salamanca lo escuchan, él da una especie de conferencia en Salamanca explicando su plan, es que él dice que va a llegar rápidamente, en poco tiempo va a llegar a Oriente. Y los dominicos le dicen que va a tardar años, porque no sabían cuál era la circunferencia de la Tierra. De hecho, ninguno de los dos tenía razón. Él quería ir por el oeste, ¿no? Que era ese camino desconocido. Exacto, él quiere, de alguna manera, en vez de bordear África, que era el plan de los portugueses, que lo logran en 1497, Vasco da Gama lo logra poco tiempo después, basado en los planes de Bartolomé Díaz, él quiere, de alguna manera, viajar hacia el otro lado, hacer algo absolutamente diferente, ¿no? Viajar hacia el otro lado. Entonces, Cristóbal Colón, basado en un montón de intelectuales de la época, en realidad cartógrafos de la época, entre ellos Toscanelli, lo que plantea es que se puede llegar, ¿no? Entonces, habla con los portugueses no le dan corte, y ahí va a España. Y en España, él se encuentra con la reina. ¿Por qué no con el rey? Porque en realidad, España era una monarquía absoluta que había nacido en 1454 de la unión del rey de Aragón, Fernando, con la reina de Castilla, Isabel. Se habían casado y habían unificado España. Entonces, Fernando tenía sus ojos puestos en el Mediterráneo. Por lo tanto, él conquistaba el Mediterráneo, peleaba en el Mediterráneo y ahí estaba su lugar. ¿Y qué le quedó a Isabel? Y bueno, el resto, aquello por conquistar. Entonces, ¿con quién va a hablar? Va a hablar con la que mira para el otro lado, que es Isabel. Isabel no es que vende sus joyas, en realidad Isabel le sigue el plan. Sí, la locura además, ¿no? Le sigue esa locura de ir hacia el otro lado de donde iba todo el mundo, pero en realidad lo que hace es una cosa típica del gobierno español, de la época. Expropia 3 carabelas. Es mucho más fácil que vender las joyas de la corona. Expropia 3 carabelas. Es más, ¿Cuál querés? la Pinta, la Niña y la Santa María. Y de hecho, la mayoría de los tripulantes no son presos, hay 4 presos. 4 presos. El resto de los tripulantes son todos marineros. Obviamente cocineros, grumetes. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el piloto de la Pinta, que es Juan de la Cosa, era dueño de la Pinta. Y como se la expropian, dice, yo voy a cuidar mi carabela. Claro. Yo soy patrón. Ah, claro, no te me lleves la carabela a cualquier lado. Por lo tanto, de alguna manera, es más, muchos de ellos eran parientes. De la Cosa habían muchos. Ahora, igual el espíritu aventurero no me deja de sorprender de toda esa Absolutamente. gente, ¿no? Cargar esas carabelas y arrancar, obviamente, hacia el oeste. Dicen que Colón además fue un pésimo organizador, que no gestionaba bien los alimentos, Bueno, Sí. muy indeciso, una personalidad complicada. Bueno, que la abuela lloraba mucho. La historia, sí. Mitos de Cuando sus nietos se iban a navegar, me hiciste acordar de eso. Bueno, los que los más jóvenes se deben acordar de esto. No. Y los que no van al Inter tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Eso que cuenta Soledad está bueno porque él sufre una especie de semimotín en el primer viaje. ¿En serio? Y sí, claro, se le van a motinar porque no llegan a ningún lado y porque además en un momento no hay vientos. Porque un navegante en la época se basa en los vientos, ¿no? Que después van a descubrir los vientos alisios, que son los que te llevan a América. Pero ¿qué pasa? No lo sabían, no tenían ni idea. Por lo tanto, hubo momentos en los cuales no soplaba el viento. ¿Cuántos hombres había en la misión, en cada una de las carabelas? Y mira, una carabela, el viejo Carlos Maggi, que era un cra, decía, cuando vio una carabela de verdad en España por primera vez, dijo, es como un cuarto de baño. ¿Por qué decía eso? Porque es muy chiquita, son muy chiquitas las carabelas. Las carabelas son muy altas para sostener grandes olas y no darse vuelta, pero son muy chicas. Estamos hablando de 20 metros, de 30 metros. Y supongo que habrían unas 100 personas en la misión. No recuerdo el número exacto, de verdad. Pero era una misión muy pequeña, entonces. Y absolutamente pequeña. Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán con 180 personas. Las carabelas no podían llevar muchas personas, mucha gente. El otro día estuve en una conferencia y contaban una cosa maravillosa. Y es que, por ejemplo, en Asunción, una cosa que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con el número. En Asunción, donde dominaban los españoles en 1600, los indígenas se pusieron de acuerdo, los guaraníes, en matarlos a todos. Porque podían matarlos a todos, eran 250. Claro. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vos matás a fulano, vos matás a... Vamos a matarlos a todos y nos quedamos tranquilos. Pero bueno, el plan no sucedió porque una india que era amante de un español batió todo y... Bueno, después un día el papel de las mujeres en la historia es apasionante. Bueno, y en también. América particularmente. Pero bueno, Colón
y su tripulación, ¿verdad? Llegan a Guanahani, llegan a Bahamas, ¿verdad? Y se encuentran con los taínos. ¿Tá? Los taínos eran unos indígenas que de alguna manera representan lo que es el indígena bueno, el buen salvaje. ¿No? Los ayudaron, les trajeron todo, pero ahí es donde ellos conocen la otra parte, que son los caribes. ¿No? O sea, ya de primera Colón se da cuenta de que hay dentro de América luchas intestinas también, claro, que de alguna manera denotan indios, entre comillas, buenos y malos, entre comillas. ¿Tá? Colón hace 4 viajes. ¿Tá? Y en los 4 viajes lleva cosas, trae cosas. ¿Cuánto duraba cada travesía? Y 90 días. Una historia que nunca se cuenta, importante, y es que recordemos que Yáñez Pinzón era quien tripulaba la Pinta, ¿verdad? Entonces, era el capitán, no el piloto. ¿No? Recordemos que tenemos un capitán y el piloto es el que pilota. Era el capitán, ¿no? Yáñez Pinzón, para que tengan una idea, se escapó de la isla. Eso nunca se cuenta. ¿Tá? Básicamente, recordemos que la Santa María cayó y se destruyó y con eso se hizo el Fuerte Navidad, porque justamente lo hicieron en Navidad. La Pinta se fue, por lo tanto tuvieron que volver en la Niña, solo un grupo, otro grupo se quedaron. Si recordamos la película de Ridley Scott, cuando vuelven al segundo viaje están todos muertos, porque los caribes fueron y los mataron a todos, por ejemplo. Pero Yáñez Pinzón se escapa, se va, ¿tá? Esto lo cuenta, hay un libro muy interesante que... Además, ¿por qué? ¿Cuál era la motivación? No sabemos cuál era la motivación. Lo cierto es que se escapa. Hay una teoría que dice que llegó hasta Brasil. Bueno. O sea, que siguió en búsqueda de aquellos que no encontraban, porque en los 4 viajes no lograron encontrar. Bueno, vamos a hacer un corte acá, tremendo, porque es como que cortás la película, ¿no? No, bueno, en el momento del clímax. El segundo rollo lo vemos el viernes que viene. Exactamente. La llegada a América es lo que entonces empezamos a repasar, ¿te parece? A partir del próximo La video. llegada a América, y también, digamos, en historia tenemos esto. No hablamos de las causas de la conquista. Que yo acá en la columna intento eso también. A ver, historias mínimas, pero también cuáles son las causas. ¿Por qué los españoles salen? Entonces ya te digo que este viernes, aquí en Buen Día Uruguay, lo tenemos a Leonardo Borges, que te dice todo sobre la conquista. Estimado, no entiende nada, Leo Borges. No entiende nada, pero no importa. Bueno, estimado, hacemos la pausa. Ya se viene Banana Split a lo Lucas Fuente. Estoy con unas ganas de probar un poquito. De Lipa al interbailable, el interbailable a Lipa. El éuscaro español. Ah, ¿le metías éuscaro bien? No. Ya venimos. Arriba